os voy a hablar un poco de los elementos prefabricados y sobre todo del tema del uso de marcos para hacer tanques de tormenta de pequeñas dimensiones. Los prefabricados de hormigón pues son productos que se fabrican en una planta cerrada con unos controles muy rígidos y realmente los prefabricados de hormigón pues son la crème de la crème de lo que es el producto hormigón. Y el hormigón es un material universal, lo encontramos en todas partes, es sencillo de hacer y el uso del hormigón es más de 2 veces que el resto de todos los materiales juntos. Es un material que tiene un comportamiento global muy bueno, es moldeable, tiene una resistencia mecánica que va creciendo con el tiempo, su durabilidad está garantizada y tiene pues, un montón de prestaciones que conocemos y por eso se está utilizando tanto. Estas características pues eso, lo hacen imprescindible para cualquier tipo de obra pública, ¿no? En cuanto a las canalizaciones, estos son los usos habituales. Tenemos canalizaciones para tubos, para marcos y para dovelas. En tubos tenemos varias clases resistentes, pueden ser armados o en masa, se pueden colocar a cielo abierto, en zanjas o con inca, y pueden ser en cuanto a la forma circulares y ovoides. Y los marcos habitualmente son rectangulares y según las dimensiones y la limitación del transporte se fabrican en una pieza o se pueden fabricar biarticulados. Las dovelas se usan básicamente, suelen ser de grandes dimensiones en obras de régimen hidráulico y también para grandes obras, ferrocarriles o túneles o soluciones por el estilo. Y los campos de aplicación de las canalizaciones básicamente son abastecimiento, saneamiento, riego, las obras de drenaje y luego pues galerías de servicios o tanques de tormenta, que es lo que se está poniendo de moda recientemente. Y en Andez hemos desarrollado una herramienta de uso para nuestros asociados donde se puede calcular la vida útil de esto. Y los que tengáis que proyectar, lo que podéis es pedirle a vuestro fabricante un hormigón a medida. Esto es muy novedoso, por eso insisto en ello. Ahí veis, por ejemplo, un tema de carbonatación, que con 25 milímetros de recubrimiento tenemos una vida útil de 119 años, si en lugar de 25, que veis allí en rojo, pasamos a 30, esos 119 años se convierten en 154. O sea que se pueden proyectar piezas a medida. Esto es, quiero que os lo grabéis, porque podéis pedir a los señores de Palau, dice, quiero este hormigón, con esta dosificación y demás, y quiero que me dure 150 años. Eso está en disposición de hacerlo. El tema de la flexibilidad de diseño, ahí veis obras de cualquier tipo y de cualquier forma. Podemos adaptarlo a cualquier cosa, marcos, galerías con andén y demás. Y una obra se puede hacer con, esto es como una especie de mecano. Marcos tenemos monolíticos y biarticulados. En biarticulados la única limitación es el transporte, o sea que con que entre en un camión podemos hacer piezas de hasta actualmente 9 metros de largo y 5 metros o 5 y pico metros de altura, haciéndolo en 2 piezas para que en el ancho del camión se pueda transportar. Ahí tenéis otras piezas con marcos prefabricados, tenemos canales, pozos, arquetas, cámaras de conexión de cables, colectores hidráulicos con andénes y gandén. Esto de la derecha es el colector que se ha puesto en la M30 de Madrid cuando se hizo el soterramiento. Obras de drenaje transversal, galerías de servicio. En las galerías podemos llevar tuberías o podemos llevar canalización de cables. Y estos son pasos subterráneos, que esto queda muy bien. Es una solución que se hace muy sencilla, muy económica. En lugar de hacer obras in situ, pues ya lo veis cómo se puede hacer. Estos son cámaras para conexión de cables eléctricos, estos que vienen en bobinas que tienes que tirar en 50 metros y tienes que hacer cada 50 metros una conexión y ahí se hacen los marcos con agujeros por todos los lados para conectar, pues para hacer todas las conexiones necesarias. Arquetas de distribución de gas y demás. Esta es la solución, por ejemplo, porque en la Dana de Valencia, cuando se fue la carretera, se fue la autopista, pues en 2 días han montado una batería de marcos y encima de la batería de marcos han hecho la autopista provisional, mientras no solucionaban la definitiva. Son elementos resistentes y ya está. El tema de depósitos reguladores, que ahora entraremos en ello, con un poquito más de eso. ¿Qué es lo que nos está ocurriendo? Pues lo que antes comentaba Pilar, el tema de las situaciones meteorológicas extremas, que estas lluvias torrenciales, pues lo que hacen es que llueve menos cantidad de antes, pero cae toda junta. Entonces, cuando cae, pues al final lo que tenemos es que intentar aliviar ese caudal pues, de una determinada forma, ¿no? Por otro lado, cuando hay un incendio o cuando hay un arrastre por lluvias extremas, se produce la pérdida de la cobertura vegetal, con lo cual el tema de los tiempos de concentración
pues son menores, o sea que los tiempos de concentración son menores y los caudales de cálculo a desaguar, que dependen de los tiempos de concentración indirecta, son inversamente proporcionales, pues aumentan tremendamente. Y el tema de los incendios es otra enorme, o sea que el suelo, o sea, los incendios destruyen la capa vegetal. Al desaparecer la capa vegetal, pues el agua, en lugar de entrar en el terreno, pues va sobre la superficie y lo mismo. Y estos son los puntos tal. Hay dos vías para solucionar esto. Uno de ellos es el tema de las ciudades esponja. Con las ciudades esponja empezaron en China hace 20 o 30 años. Una ciudad esponja es una ciudad donde lo que se hace es poner pavimentos drenantes o elementos drenantes para que el agua que cae, en lugar de ir al colector de saneamiento, pues que se filtre en el terreno. Y la otra solución, bueno, luego ese agua pues se puede llevar pues a donde, si tenemos lagunas artificiales o algo por el estilo. Y la otra parte es recogerlas en tanques de tormentas para tratamientos posteriores y hacer, o sea, aliviar, laminar el tema de las crecidas, ¿no? La función de las ciudades esponjas, esas son las cuatro básicas, es que previenen inundaciones, se aprovechan los excesos de agua, se reduce la contaminación y reducen el efecto isla de calor. Esto está el efecto albedo, que lo conocéis, hay que utilizar elementos que irradien menos energía, pero con el tema de las ciudades esponja, lo que hace es un complemento para esto. ¿Cuáles son las razones de los tanques de tormenta? Pues los que antes hemos comentado. Son depósitos reguladores, o sea, laminan las avenidas. Un tanque de tormenta lo que hace es retener el agua que cae de repente en un fenómeno extremo y luego lo va soltando poco a poco. Y para esto pues hay que hacerlo. Luego, las primeras lluvias que caen tienen una contaminación muy superior a la contaminación normal, porque lo que hacen es el lavado de calles. Entonces, esas no se pueden verter al medio natural, lo que hay que hacer es tratarlas. Entonces, se recogen y luego se tratan. Y luego, pues que permiten la reutilización de agua, o sea, para riegos y demás. Esos son los... Entonces, ¿por qué decimos que la solución con marcos de hormigón es una solución muy buena para tanques de tormenta? Para tanques de tormenta de tamaños pequeños. Pues aquí se combina un material que es capaz, solvente y demás, una técnica muy afinada que es la prefabricación y por otro lado el tema de la calidad de los hormigones. La calidad de los hormigones es básico, el tema de la relación agua-cemento. Un hormigón in situ tiene una relación agua-cemento en torno a 0,60 a 0,65. Un prefabricado andamos por 0,45 y se puede afinar más. Esto es básico en cuanto a durabilidad del hormigón, o sea, es fundamental. Y la doble función que os decía, un marco de hormigón hace a la vez de elemento resistente y de depósito. O sea que tenemos las dos cosas, elemento resistente y depósito. Y luego son elementos versátiles que no necesitas hacer en obra, no necesitas hacer, si tienes que hacer un aliviadero, no tienes que hacer un muro para aliviar, simplemente es colocar marcos unos al lado de otro, hacerle una serie de taladros a la altura adecuada y cuando el agua llega a un determinado nivel, pues por un lado vierte, por otro lado se llena el depósito que queremos contener. O sea que podemos jugar con esto. Luego veréis varios ejemplos donde esto se pone. Eso es lo que os decía antes, que jugando con las dimensiones podemos evitar un montón de cosas en obra. Y luego, para los tanques de tormenta, o sea, una vez que se llena un depósito que hemos retenido el agua, tenemos varias opciones de salida. Podemos poner una válvula vórtex o podemos hacer esto de aquí, orificios calibrados. O sea, la hidráulica nos permite hacer un cálculo con el orificio calibrado y definir el caudal que queremos verter en cada momento. O sea, en lugar de, o sea, tenemos que verter el caudal que la depuradora pueda absorber. La receta tradicional en cuanto a la capacidad, aunque no aparece en ningún documento actual, es esa que veis ahí. Es una precipitación de 20 minutos con una intensidad de 10 litros por segundo y hectárea. Este es un criterio en números gordos. Luego, por ejemplo, la ATV alemana pues te habla de que el tiempo, en lugar de 20 minutos, tiene que corresponder al tiempo de concentración. Que este tiempo de concentración, lo que os decía antes, cuando hay un incendio, los tiempos de concentración que teníamos y los nuevos son totalmente distintos, porque el agua llega a toda prisa al punto de cálculo, ¿no? O sea, estos son un poco 4 datos para hacer tanteos iniciales. Y estas son las tipologías básicas de los tanques de tormenta, solución en línea y solución en paralelo. Solución en línea es que tienes el colector y en el mismo colector, pues cuando aquí le pones algún tipo de cierre, entre comillas, cuando supera, o sea, aquí tiene el desagüe,
cuando supera ese desagüe, va a verter lateralmente al tanque de retención y por otro lado tenemos que poner el aliviadero para que cuando se supere la capacidad de todo este tinglao, verter al medio natural. Y en paralelo es otro. Ahí tenéis un poco el esquema y demás. Hay un documento que yo se lo he dado a los señores de Palau y que os lo puedo repartir, ahora hablaremos de él, donde viene todo este tipo de cosas. Bueno, ahí tenéis un tanque de tormentas típico en línea. El canal central es la línea normal por donde va en régimen normal, a la izquierda es donde se acumula el agua y a la derecha es el vertedero. Si para el tema del vaciado del tanque tenemos dos opciones, o trabajar con bombas o poner en la parte inferior, poner una especie de clapeta, que cuando la altura de agua en un sitio y otro haya diferencia, abre la clapeta y va vaciando. Ese es el esquema básico de lo que os acabo de contar. Y estos son los elementos auxiliares, equipos de bombeo, válvulas tal, clapetas antirretorno y demás. Esto es lo que os comentaba. Hay un documento del 2014 del Magrama que habla de tanques de tormenta y para mí es el documento que integra mejor todo lo relativo a tanques de tormenta. Es del 2014, pero para mí es actual. Este documento lo hicieron los sabios de la época, de esta gente que cuando los encuentras hay que arrimarse a ellos para que se te pegue algo, ¿no? Para que lo que vayan salpicando se vaya pegando. O sea, este documento yo creo que vale la pena, Y luego la normativa actual ha salido recientemente el Reglamento de Dominio Público Hidráulico, que también trata de algún tema de estos, y los que tenéis que hacer proyectos, pues tenéis que cogerlo. En el anexo 11 es donde habla del tema el control de vertidos por desbordamiento, y los requisitos que ponen básicamente son esos. Pero vamos, los que estéis metidos en este tema, en ingenierías, proyectos y demás, yo creo que son los dos documentos. El primero es divulgativo, para que veáis todas esas historias que son de cajón. Cuando las lees, pues dices, esto es lo, vamos, que te lo han venido a contar lo que ya has pensado, ¿no? Y luego el Reglamento de Dominio Público Hidráulico, que es el que te fija las condiciones para hacerlo. Esos son varios puntos de los que trata el tal. Y os voy a poner unos pocos ejemplos de tanques de tormenta. Este va a ser un depósito de aguas fecales con una capacidad de 25 metros cúbicos, que son marcos de 4 por 2,5. Esto se ha montado en 5 horas. O sea, una obra, ahí la veis, un tanque de tormentas pequeñito que se monta en 5 horas. O sea, esto comparado con soluciones in situ, pues no tiene nada que ver. Ahí tenéis otro ejemplo, el otro era muy más pequeño, este de 150 metros cúbicos, con marcos de 5 por 3 y se monta en 10 horas, o sea, en día y medio. O sea, para que veáis el potencial que tienen la solución de tanques de tormenta con marcos de hormigón. Ahí lo veis, con agujeros por todos los lados, con el tema del sellado, que luego nos hablarán nuestros compañeros de Drizoro y demás. Este es un tanque de tormentas de 600 metros cúbicos. Hemos empezado por uno de 50, uno de 150, este es de 600. Estos son marcos de 5 por 3,10. Se ha montado en 50 horas, una semana. Y en una semana, fijaros el tinglao que se ha montado ahí. O sea, ahora creo que hay por aquí alguna foto. Esa es una foto del montaje de las cámaras de recepción. El agua viene por ese tubo, que es un tubo de 1800, ese que se ve a la derecha, que se ve allí de frente. Si lo veis, hay una cámara de recepción. Esa es la cámara de recepción, la antecámara que llaman, y luego es la zona del depósito. Y en la zona del depósito, ahí lo veis, medio terminado, ahí veis cómo se colocan los marcos con morteros o con juntas estancas, veis ahí la obra que es esto, pues esto se ha montado en una semana. Y en la parte superior pues se coloca la cámara de bombas para bombear desde el otro. Un tanque de tormenta de 150 metros cúbicos y se bombea a una laguna que hay allí lateral, que luego servirá para riego, para lo que queráis. Es otro ejemplo. Y actualmente, este es uno que se está haciendo actualmente, que son baterías de marcos, ahí lo veis, marcos de 3,50 por 2,50, hay dos líneas de marcos conectados, veis que hay ventanas entre unos y otros, este es corto, pero tenemos otro, por ejemplo, esto están haciendo actualmente, este es larguísimo, es un tanque de 785 metros cúbicos, todo a base de marcos. Esto se monta en nada, o sea que son soluciones sencillas, flexibles, se puede hacer lo que se quiera, se puede jugar con el terreno. Si tienes una superficie irregular, puedes montar unos a unos niveles y otros a otros. Si tienes una superficie que te permita hacer marcos en paralelo, los pones en paralelo, marcos en línea. O sea, hay un montón de opciones. O sea, la flexibilidad es uno de los puntos más importantes. Y esto es lo que antes os ha comentado el compañero. Dentro de Andece hay una asociación que se llama ATA, que es la Asociación de Tubos de Hormigón Armado, que hay 11 empresas a nivel nacional. Además de estar en Andece, pues hemos desarrollado un programa de cálculo que antes comentaba con alguno de vosotros, que lo tenéis a vuestra disposición de forma libre y gratuita
para utilizar. Y en principio nada más. Lo que os decía, si tenéis alguna consulta, pues aquí estamos para lo que necesitéis. Gracias.